Ayiyanchu y Mainayan Huaynacuna, con fe, disciplina y estudio. El día de hoy vamos a continuar trabajando, chicos, los pronombres numerales. Pero el día de hoy el trabajo va a ser distinto. ¿Por qué? Porque les he mandado una ficha de actividad donde lo vamos a resolver tú y yo. Me van a acompañar porque vamos a trabajar en la plataforma, ¿sí? Muy bien, hemos estado continuando trabajando todos los pronombres. Hemos estado conociendo todos los pronombres estos días. Y hoy día nos toca pronombres numerales. Así que chicos, síganme porque nos vamos a la plataforma. Muy bien, queridos estudiantes, ya estamos en la plataforma. ¿Qué trabajo vamos a trabajar hoy día? Pronombres numerales. Indican la cantidad de personas. Yupaisutir rantincuna. Ese es el trabajo de hoy, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, tenemos ñawinchay. Observa, mira, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Para primera persona, jukninchis, uno de nosotras. Jukniku, uno de nosotras. Recuerden que nosotros, nosotras, incluyente y excluyente. Acá ya, una de nosotros, una de nosotras, o de nosotros, incluyente, excluyente. Segunda persona, juknikichis, uno de ustedes. Juknikichis. Tercera persona, jukninku, uno de ellos, ¿no es cierto? Uno de ellos. Muy bien, ejemplo 2. Quinsantinchis, los tres, ¿no es cierto? O las tres. Quinsanticu, los tres o las tres también. Recuerden que es incluyente y excluyente. Nosotros, ¿no es cierto? Acásito van a traducir ustedes. Quinsantiquichis, los tres. Ustedes tres. ¿Ya? Quinsantincu, ellos tres. Ya, acásito le van a poner ellos tres o ellas tres, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, vamos a casito. ¿Qué otro ejemplito pondrían acá? Para primera persona. A ver, vamos. Jukninchis, ¿cierto? Jukninchis. Jukniku. Juknikichis. Jukninku. Acá, ¿no es cierto? O puede ser tawantinchis. Acá podemos poner tawantinchis. Los cuatro. Ya, acá. Tawantinchis. Tawantinchis. Y acá pondríamos tawantiku. Tawantiku, ¿no es cierto? Muy bien, para segunda persona, ¿qué podríamos poner? Tawantikichis. Tawantikichis. ¿Ya? Tawantikichis. Muy bien. Acá abajo, tawantinku. Tawantinku, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, otro ejemplo. ¿Con qué otro número? Iskay ninchis, ¿cierto? Si ustedes observan, he utilizado el ejemplo 2, quinza, antinchis, han agregado, ¿no es cierto? En tawa, tinchis, también acá, ¿no es cierto? Tawa, el número 4 acá, separado. Tawa es el 4. Intinchis se ha agregado en este ejemplo 2. Todo este ejemplo 2 se ha utilizado en el 4. A ver, ¿por qué creen? Porque termina en vocal. El número termina en vocal. En quinza, la número 3, termina en vocal.
Por eso se le agrega estos sufijos que están resaltados. Intinchis, intiku, intiquichis. ¿Ya? Entonces, acácito, por ejemplo, le falta la N, ¿no es cierto? Tahuantinquichis, ¿ya? No se olviden. Estoy utilizando el segundo ejemplo. Tahuantinquichis, ¿no es cierto? Tahuantiquichis, ¿ya? Y acá Tahuantinku, ¿ya? Estamos utilizando sí, ¿no es cierto? Muy bien, excelente, chicos. ¿Están observando? Este ejercicio, estos sufijos estoy utilizando aquí porque tawa termina en vocal. Y este es el ejemplo cuando termina en consonante. Ju termina en consonante. Y otro ejemplito con un número que termine en consonante. Vamos a utilizar, a ver, ustedes me ayudan. ¿Qué número termina en consonante para que podamos utilizar el primer caso? Ambos casos tenemos que utilizar. Iskay, muy bien. Iskay. Entonces, ¿qué le voy a agregar si mi ejemplo termina en consonante? Ninchis, ¿no es cierto? Iskay, ninchis. Muy bien. Iskay, ninchis. Muy bien. ¿Y cómo diría para el otro nosotros? Que es excluyente. Iskay nikichi. Iskay niki. Niki. Eso le tengo que agregar. Iskay. Iskay niku. Arriba es ninchis. Excluyente. Y niku. Incluyente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, Iskay nikichis, ¿cierto? Iskay nikichis, ¿ya? Iskay nikichis. Muy bien. Así ustedes tienen que resolver este ejercicio en blanco. Muy bien. 3. Ninku dice. Entonces tengo que agregar ninku. Iskay. Iska. Ninku. Iskay. 2 es Iskay. Iskay. Ninku. Los dos, ¿no es cierto? O ellos dos. ¿Ya? Muy bien. Tahuantinchis. Los 4. Los 4, excluyente, incluyente, ¿ya? Incluyente, excluyente. Muy bien. Tahuantiquichis, ustedes 4, ellos 4, Tahuantinku, ellos 4. Igual acá van a traducir Iskaininchis, ya, nosotras 2 o nosotros 2, Iskainiku, nosotros 2. Recuerden que este de acá arriba es incluyente y este de acá es excluyente. Iskainikichis, ustedes 2. Iskaininku, ellos 2, ¿ya? Muy bien. Terminado todo este ejercicio, después de traducir, tienen que bajar a Hawarichikuna. Ustedes tienen que empezar a traducir. Hukninchis, wakakunata michisunchis. Uno de nosotros, la traducción acá será uno de nosotros, pastearemos vacas, ¿ya? Uno de nosotros pastearemos vacas, ¿ya? Uno de nosotros pastearemos vacas. Muy bien, así me van a traducir al costadito. 2. Jujniku kairapi sinkuan pujlan. Jujninku kairapi sinkuan pujlan. Uno de ellos, Jujninku, uno de ellos juega en Caira. Caira no es del animal, sino Caira de lugar, ¿ya? Juegan fútbol en Caira, ¿ya? Muy bien. Ustedes esa traducción lo van a poner aquí. 2. Iskaininku inti raimipi takinku. Iskaininku.
Iskay Ninku, ¿no es cierto? Ellos dos cantan en la fiesta del Inti Raymi. Inti Raymi, ¿cierto? En la fiesta del Inti Raymi cantan, ¿ya? Los dos cantan en la fiesta de Inti Raymi. Esa sería la traducción acá. Quinsantinchis, Kowita Tipompi, Mijunchis. Los tres comemos cuy en Tipón, lugar, ¿no es cierto? Los tres comemos cuy en Tipón. ¿Ya? La traducción acá al costadito, ya saben. Muy bien. Tawantikichis, Malkipi, Llantukunkichis. Los cuatro acá, los cuatro se sombrean bajo el árbol. Ya, los cuatro se sombrean bajo el árbol. Malki es árbol, profesora, sí. También Sacha es árbol. Ambos son válidos, ¿ya? Muy bien. ¿Estamos completando? Sí, ¿no es cierto? Ustedes van a traducir, ¿ya? Ay, ya me subí mucho. ¿Qué van a hacer? Tienen que realizar 10 ejemplos. Ahora ustedes van a realizar 10 ejemplos aquí. Por ejemplo, Iskayniku wasipi tusuyku, ¿no es cierto? Iskayniku wasipi tusuyku. Los dos bailamos en casa. Ya, la traducción es los dos bailamos en la casa. Ya, los dos bailamos en la casa. A ver. Quinsantinchis mayupi pukllanchis. Quinsantinchis mayupi pukllanchis. Los tres jugamos en el río. Los tres jugamos en el río. Mayu es río, ¿no es cierto? Van a traducir al costadito. Les voy a ayudar todo en quechua, pero ustedes van a traducir. Tawantinku chakapi tiyanku. Tawantinku chakapi tiyanku. Los cuatro se sientan en el puente. Los cuatro se sientan en el puente, ¿ya? Otro ejemplito más, a ver. Sohtantin, llaqtapi, waykunku. Sohtantin llaqtapi waykunku. Los seis cocinan en el pueblo, ¿ya? Los seis cocinan en el pueblo. Muy bien. Piscantin, wasita, ruanku. Los cinco realizan casa, ¿ya? Piscantin, wasita, ruanku. Los cinco realizan una casa, ¿no es cierto? Wasita. Muy bien, otro ejemplo. Pusajnintin, sarata, hatunku. Pusajnintin, sarata, hatunku, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué cosa era pusaj? A ver, recuerden, memoria, ¿qué número es pusaj? Ayuden, ¿qué número es pusaj? 8. Los 8 venden maíz. Sara es maíz. Los 8 venden maíz. Muy bien. Otro ejemplito. Tawantin, kowita, japinku.
Tawantin kowita hapinku. Los 4 quiz cogen. Los 4 quiz cogen. Es la traducción, ¿ya? Los 4 cogen quiz. Puede ser los 4 cogen quiz o a los 4 quiz cogen, ¿ya? Muy bien. Otro. ¿Qué número sería? Quinsantin. Wakata michiku. Quinsantin wakata michiku. Las 3 vacas pasteamos. Las 3 vacas pasteamos, ¿ya? Muy bien, ustedes van a traducir. Muy bien. Tawantinchis alpawan pukllanchis. Los 4 jugamos con tierra. Iskayninchis akota apanchis. Los 2 cargamos arena. Muy bien, chicos, ya les he ayudado a escribir en quechua. Ustedes tienen que traducir a castellano. Espero que les haya gustado el tema. Practiquen en casa. Tupananskama.